En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Muy agradecido con Dios por todo este tiempo que pudimos compartir allí, en el Monte de Dios, donde estuvimos ahí, en el Redil. Volvemos nuevamente aquí a Bogotá, después de este especial que tuvimos de Teoterapia y Meditación desde el Redil. Vamos a abordar un tema que es fundamental en la palabra de Dios y lo es para nosotros: sabiduría. Pero antes de comenzar, quiero enviar un saludo muy caluroso, muy estrecho de gratitud a Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, Guayú Estéreo, desde Uribia para La Guajira, aquí en Colombia, y el Puerto Noticias en Hilo, Perú. Sabiduría. Vamos entonces a ir abordando poco a poco este tema. Pero hablar de sabiduría también tenemos que ampliarlo más adelante, para hablar de entendimiento, discreción, prudencia, inteligencia, conocimiento, ciencia. La palabra de Dios me habla mucho acerca de esto. Por supuesto que nos viene a la cabeza Salomón, sin embargo no es el único en abordar este tema, ni tampoco fue el primero en la palabra de Dios. Comencemos con lo que nos dice Isaías 55, a partir del versículo 8. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces aquí estamos hablando de algo fundamental: los pensamientos. Unos son los pensamientos de Dios, otros son los míos, y por lo tanto unos son los caminos de Dios, otros son los míos. Uno es lo que pasa, lo que se piensa y se hace en el cielo, otro aquí, en la tierra. Mis caminos, mis pensamientos, todos son más altos inclusive que la tierra. Y mis pensamientos más que los de ustedes. La sabiduría es, y vamos a irla definiendo no de una manera tan simple, sino en la medida en la cual vamos avanzando en nuestros programas, porque no se puede definir de una manera tan elemental con una sola frase, pero es esencialmente la comprensión y el uso efectivos de la información. Tanto la comprensión como el uso efectivo de ella. Algo fundamental de la información. Los humanos, los hombres y mujeres, descubrimos la información. Nosotros no inventamos la información. A través de la sabiduría, la humanidad ha desarrollado y aclarando, ha utilizado la información de manera eficaz, pues ha desarrollado un conjunto de normas, de leyes inclusive, que expresan de una manera elegante la realidad en lenguajes, como por ejemplo la física, la matemática y demás. Johann Kepler, que es un gran científico, cristiano por cierto, el célebre fundador de la astronomía física, que nos llegó que es el fundamento, no hay tanto a comprender acerca del universo, consideraba que su ciencia, para hablarlo de una manera, era, entre comillas, pensar los pensamientos de Dios después de él. Miren qué frase tan inteligente de un hombre tan sabio, de esos que ya no se encuentran lamentablemente. Uno, el temeroso de Dios. ¿Qué era lo que Johann Kepler hacía? Él decía: yo tengo es que descubrir la información que Dios ha creado. Entonces, él se puso en esas. Yo necesito comprender esta información que Dios ha creado. Eso es sabiduría. Él sabía que no estaba inventando nada. Él sabía que lo que estaba haciendo era descubriendo la información de Dios. Pero para descubrir la información de Dios, Johannes Kepler, como lo denominan en algunos países, en algunos idiomas del mundo, yo tengo que pensar los pensamientos de Dios. ¿Fundamentado en qué? En que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son los tuyos. Entonces yo tengo que pensar los pensamientos de Dios.
después de él, decía él. ¿Qué quiere decir? Yo voy allí. Ahí está el pensamiento de Dios y yo tengo que ir después de Dios. Y es así como Johann Kepler es el autor de muchos descubrimientos concernientes a la física, a la astronomía, además muy complejos, porque él pensó los pensamientos de Dios. No se trata de tener, él mismo lo decía, pensar los pensamientos de Dios, y no es redundante. La inteligencia que se utilizó para inventar el universo, como lo hizo Dios, llamémoslo de esa manera, y para reprogramar o programar su funcionamiento, es una fuente increíble de sabiduría, que va más allá, inclusive de la imaginación. En particular, pues la causa de que nuestro universo nazca y de que este universo continúe operando como sucede, como lo hace, es una prueba, una exhibición dinámica de la sabiduría del Creador, la sabiduría de Dios. Algunas de las cuales podemos comprender nosotros y aplicar de manera efectiva. Y cuando lo hacemos, estamos, como Kepler, pensando los pensamientos de Dios después de él. Eso es lo que estamos nosotros realizando. 1 Corintios capítulo 2 me dice, sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría en todos los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué dice Oseas 4:6? ¿Recuerdan? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Un pueblo se destruye por falta de conocimiento. Pero continúa el versículo 11 de aquí de 2 Corintios 2. Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vean qué interesante. El espiritual entonces es una persona madura y sabia, de acuerdo al versículo 6, de aquí a 2 Corintios 2. Pero también encontramos algo. Cuando aquí el versículo 15 dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ojo con esto. De ahí se pegan muchos que utilizan para juzgar a todo el mundo, y resulta que no. El espiritual juzga todas las cosas, pero no dice juzga a la gente, porque eso le corresponde únicamente a Dios, le corresponde a Cristo. Juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir? En todo este contexto, el espiritual es aquel que tiene juicio sobre todas las cosas, y eso es ser sabio, porque las entiende, a diferencia del hombre natural, que no tiene juicio sobre todas las cosas. Sobre inclusive, y lo más importante, las cosas espirituales. Porque el espiritual las entiende, juzga todas las cosas, las comprende, piensa los pensamientos de Dios. Pero él dice que no es juzgado de nadie. Nadie tiene el poder de juzgarlo a él, porque Dios no ha entregado a hombre alguno la autoridad para juzgar a otros. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció su mente? ¿Quién es capaz de instruirle a él? Estamos llenos de hombres y mujeres que instruyen y seguramente instruyen a todos y hasta se creen que instruyen hasta al mismo Creador. Instruyen a Dios mismo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquel que le dice a Dios qué es lo que él tiene que hacer, está instruyendo a Dios. ¿Quién podrá instruirle? Se trata entonces de pensar los pensamientos de Dios. Acerquémonos a Dios en oración. Señor, así como lo decía aquel hombre temeroso de ti, aquel hombre que te proclamaba a ti como su Señor y Salvador, yo he de pensar los pensamientos de Dios después de él.
Señor, porque mis pensamientos son muy lejanos a los tuyos a los míos. Tus caminos no son mis caminos. Señor y Dios, por eso yo necesito más y más de ti. Hazme sabio, Señor, para comprender lo que este varón de Dios, a este hombre sabio como Kepler, comprendió. La información que viene de ti, o sea, lo que sale de tu mente, de tus pensamientos. Y es así, Señor, cuando yo tomo la decisión de pensar en tus pensamientos, es que cada vez descubro más y más de ti. Sí, tenía razón. Pero aplicado ya a mi vida, yo comprendo más y más de ti, entiendo más y más de ti. Y me permites, oh Dios, tener una visión mucho más amplia cuando pienso los pensamientos que vienen de ti, Señor. Porque mis pensamientos son tan miopes, son tan cercanos, no veo más allá, porque estoy aquí en esta tierra. Pero los pensamientos celestiales que están por encima de la tierra, me permite tener visión como aquel Kepler, Señor. Sí, Señor. Él sí comprendió lo que decía tu palabra, lo que decía el profeta. Él sí lo entendió. Y por eso descubrió demasiado, Señor. Así lo quiero, Dios. Cada día descubrir más y más tu corazón. Descubrir más y más de ti. Esto lo quiero, Señor. Yo quiero ser sabio, Dios. Ya no quiero ser necio, mi Señor y mi Dios. Ahora que tu bendición recaiga sobre cada uno de tus hijos. Que los bendigas con sabiduría. Amén. Mañana nos vemos. Vamos a continuar con esta serie de sabiduría. Vamos a abordar la sabiduría de Dios. Si no se ha suscrito a nuestro canal, por favor hágalo ahí en su dispositivo. Nuestro canal oficial Soy ICT. Mañana los espero. Serie Sabiduría. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.